Bienvenidos a su canal favorito, ese rincón virtual donde destapamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy prepárense para abrocharse los cinturones porque vamos a volar alto, muy alto con una bomba, una revelación que ha sacudido los cimientos mismos del corazón de muchos y que involucra a dos de las figuras más queridas y admiradas de Turquía, los inigualables Altay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Seguro que se están preguntando con el alma en vilo, ¿qué secretos se traen entre manos? ¿Qué pasó exactamente? Pues bien, en este vídeo, señoras y señores, vamos a desentrañar con lupa de detective una confesión íntima, una revelación profunda que Altay le hizo a Serenay sobre el amor, una confesión que, según fuentes cercanas y testigos privilegiados, cambió la perspectiva de ambos sobre este sentimiento tan complejo, tan misterioso y a la vez tan fundamental para la existencia humana. Prepárense para un viaje emocional de proporciones épicas. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, de drama y de romance, les pido con el fervor de un predicador, sí, a ti que estás ahí detrás de la pantalla, con el dedo listo para comentar, que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. No te quedes fuera de esta fiesta del chisme y el entretenimiento. Únete a la comunidad de Destapando Secretos. Activa la campanita, ese pequeño icono que te abrirá las puertas a un mundo de primicias, para que no te pierdas ni un solo vídeo con noticias frescas, chismes calientes que queman, análisis profundos de tus celebridades favoritas y exclusivas que te dejarán con la boca abierta. Vamos, únete a esta gran familia de amantes del entretenimiento, donde la información vuela más rápido que un rumor en Hollywood. Ahora sí, basta de preámbulos. Suficiente suspenso. Vamos al grano, como diría un dermatólogo. Como bien saben, o deberían saber si son verdaderos fans, Altay y Serenay protagonizaron una de las series más exitosas, aclamadas y recordadas de la televisión turca, la inolvidable Medcezir. Su química en pantalla era innegable, palpable, casi mágica. Sus personajes, Yaman y Mira, traspasaron la pantalla y se metieron en nuestros corazones. Rápidamente y con justa razón, se convirtieron en una de las parejas más queridas, shippeadas y admiradas por el público. Pero, ¿qué pasaba realmente detrás de cámaras? ¿Qué secretos guardaban esos dos jóvenes talentosos, cuyo romance ficticio nos hacía suspirar? Durante el rodaje de Medcezir, y sobre todo en las intensas escenas románticas que nos hacían derramar lágrimas y suspirar de amor, Altay y Serenay desarrollaron una amistad profunda, una conexión especial, un entendimiento mutuo que les permitía comunicarse sin necesidad de palabras. Bastaba una mirada, un gesto, una sonrisa para que supieran lo que el otro estaba pensando o sintiendo. En una de esas conversaciones, en un merecido descanso entre tomas, cuando el sol comenzaba a declinar y la atmósfera se tornaba más íntima, Altay le reveló a Serenay un secreto sobre el amor que, según testigos presentes en ese momento, la dejó pensando durante días, semanas, quizás incluso meses. Un secreto que la marcó para siempre. ¿De qué se trata este secreto? Aquí viene lo jugoso. Pues bien, Altay le dijo a Serenay que el amor verdadero, el amor auténtico, el amor que perdura, no es ese torbellino de emociones intensas, ese drama desmedido, esa pasión desenfrenada que vemos en las películas, ni esa perfección idealizada, irreal y a menudo tóxica que nos venden en las redes sociales. Le dijo que el amor real es mucho más simple, mucho más terrenal, mucho más humano. Es la aceptación incondicional del otro con sus virtudes y sus defectos, con sus luces y sus sombras, con sus aciertos y sus errores. Es la capacidad de perdonar, de comprender, de apoyar en los momentos difíciles, cuando la vida te golpea y te tumba en la lona. A Altay le explicó con la sabiduría de un gurú del amor que el amor no es un sentimiento estático, una emoción pasajera, sino un proceso dinámico, una construcción constante que requiere esfuerzo, dedicación, compromiso y una buena dosis de paciencia. Le dijo que el amor no se encuentra, no te lo topas por casualidad en la esquina de una calle, sino que se construye día a día, con pequeños gestos, con detalles significativos, con palabras amables que reconfortan el alma, con acciones que demuestran que te importa la otra persona, que la valoras y que estás dispuesto a darlo todo por ella. Pero la parte más impactante, la más reveladora, la que realmente caló hondo en el corazón de Serenay, fue cuando Altay le dijo que el amor propio es fundamental, indispensable, imprescindible para poder amar a otra persona de manera sana, plena y satisfactoria. Le dijo que si no te amas a ti mismo, si no te valoras, si no te respetas, si no te priorizas, es prácticamente imposible construir una relación sólida, duradera y feliz. Le dijo que el amor comienza por uno mismo, que es el primer paso para abrirte al amor de los demás,
y que solo cuando te sientes completo y feliz contigo mismo, puedes compartir esa felicidad con alguien más, sin dependencias emocionales ni carencias afectivas. Esta confesión, aparentemente sencilla, pero cargada de significado y sabiduría, tuvo un impacto profundo en Sereni. Ella misma ha reconocido en varias entrevistas, con la honestidad que la caracteriza, que la conversación con Aatai le ayudó a replantearse su visión del amor y de las relaciones. Le hizo darse cuenta de que la clave para una relación exitosa no está en la perfección, en la búsqueda de un ideal inalcanzable, sino en la aceptación, en la comprensión, en la empatía y sobre todo, en el amor propio, ese amor que te empodera, te fortalece y te permite ser la mejor versión de ti mismo. Pero, ¿por qué Aatai, un hombre reservado y discreto, le reveló este secreto tan íntimo a Sereni? Algunos, los más románticos y soñadores, dicen que fue simplemente un acto de amistad, un consejo sincero de un amigo que se preocupa por ella, que quiere lo mejor para ella y que le desea toda la felicidad del mundo. Otros, los más osados, los que siempre buscan una historia de amor secreta, creen que había algo más entre ellos, un sentimiento no correspondido, un amor platónico que Aatai intentaba canalizar a través de estas palabras, disfrazando sus verdaderas intenciones con una lección de vida. La verdad es que nunca sabremos con certeza, a menos que alguno de los dos decida confesarlo públicamente, cuáles eran las verdaderas intenciones de Aatai al revelar este secreto a Sereni. Lo que sí sabemos con la certeza que nos da la información de primera mano, es que su confesión tuvo un impacto significativo en la vida de Sereni, que la marcó para siempre y que probablemente haya influido en sus decisiones y en su forma de abordar las relaciones, tanto amorosas como de amistad. Y es que, reflexionando sobre lo que Aatai le dijo a Sereni, podemos darnos cuenta de que su secreto esconde una verdad universal sobre el amor, una verdad que trasciende culturas, fronteras y generaciones. El amor no es un cuento de hadas, no es un camino de rosas, no es un lecho de plumas. Es un viaje lleno de obstáculos, de desafíos, de momentos difíciles, de altibajos emocionales. Pero también es un viaje lleno de alegría, de felicidad, de momentos inolvidables, de complicidad, de crecimiento personal y de una conexión profunda con otro ser humano. Lo importante, lo esencial, lo fundamental es recordar que el amor verdadero no se basa en la perfección, sino en la aceptación. No se basa en la posesión, en el control, en la manipulación, sino en la libertad. No se basa en la obligación, en el deber, en el sacrificio, sino en el deseo, en la elección consciente de amar y ser amado. El amor verdadero es un regalo, un privilegio, una oportunidad de crecer juntos, de ser felices juntos, de construir un futuro juntos. Así que, mis queridos amantes del chisme, recuerden las sabias palabras de Aatai a Sereni: ámense a ustedes mismos, acepten a los demás tal como son, con sus virtudes y sus defectos, y construyan relaciones basadas en la comprensión, el respeto, la confianza y el amor incondicional. Y no se dejen engañar por las fantasías, por las expectativas irreales, por los estereotipos románticos que nos venden en las películas y en las redes sociales. El amor verdadero es mucho más simple, mucho más terrenal, mucho más real y, sobre todo, mucho más valioso. Y ahora, antes de despedirnos con un beso y un abrazo virtual, quiero resumir brevemente los puntos clave que hemos tratado en este vídeo, para que no se les escape ningún detalle. Hemos hablado de la confesión que Aatai Ulusoy le hizo a Sereni y Sarkaya sobre el amor, una confesión que la impactó profundamente y la ayudó a replantearse su visión de las relaciones. Hemos hablado de la importancia de la aceptación, la comprensión y el amor propio para construir relaciones sanas, plenas y duraderas. Y hemos hablado de la necesidad de ser realistas, de tener los pies en la tierra y de no dejarnos engañar por las fantasías sobre el amor, que a menudo nos llevan a la decepción y al sufrimiento. Espero de todo corazón que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante, entretenido e informativo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con las palabras de Aatai? ¿Creen que el amor propio es fundamental para amar a otra persona? ¿Han tenido experiencias similares en sus propias vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me muero por leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de este chisme jugoso, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita, esa pequeña aliada de la información, para que no se pierdan ni un solo vídeo con noticias frescas, chismes calientes, análisis profundos de sus celebridades favoritas y exclusivas que les dejarán con la boca abierta. Gracias por verme, los quiero mucho.
Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. No olviden que la vida es un chisme y hay que disfrutarlo.